mis amados, sean todos bienvenidos a este su programa Encuentro con Dios. Como cada viernes está con ustedes su hermano Elías Ovalles, trayendo una palabra de liberación, de restauración y que nos ayude a ser cada día mejores personas en los caminos del Señor. Para nosotros, como siempre, es una honra, un privilegio poder llegar a ustedes por estos medios para que sean bendecidos y edificados. Y ahí están nuestros números en pantalla de WhatsApp y de oficina, en lo cual usted puede comunicarse y allí se le va a asistir para bendecir su vida y la de los suyos. Bien, en nuestro programa anterior estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento y hablamos acerca de Jesús y Nicodemo, y allí dejamos establecido de que esto no fue nada sorprendente para Nicodemo, el que Jesús le hablara de nacer de nuevo, porque a la luz de la cultura pudimos comprobar que ya los judíos manejaban este concepto, entendían acerca del nuevo nacimiento, porque para ellos el nuevo nacimiento era pasar de un estado a otro. Establecimos que cuando un joven entraba ya a ser adulto, que en esa cultura era ya cuando cumplía 13 años el varón, se consideraba un adulto, que por ende ya tenía la responsabilidad de cumplir los mandamientos, se consideraba que era un nuevo nacimiento porque pasaba de la niñez o de la adolescencia a la adultez. También establecimos que cuando alguien se casaba, pasaba entonces un nuevo nacimiento porque pasaba del estado de soltero al estado de casado. De igual manera, cuando se hacía un rabino, ya se consideraba que podía ejercer, enseñar a otros, también se decía que era una nueva persona, por lo tanto, para ellos era nacer de nuevo. Entonces, establecimos que lo que sorprendió a Nicodemo era que él había agotado todos los procedimientos según las tradiciones que se demandaban en el judaísmo, que se consideraba como nacer de nuevo, y él había agotado todos los procedimientos. Entonces, por eso en el verso 4 de Juan 3, él le pregunta a Jesús, pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Porque él había agotado todo el procedimiento. Entonces, Nicodemo entendía que la única forma era iniciar de cero. Entonces, ya él había agotado todo el procedimiento. Entonces, Jesús le hace entender a él que el nuevo nacimiento al cual Jesús se refería era una obra efectuada por el Espíritu de Dios en la vida interior, en la parte interna del ser humano, para que fueran nuevas personas, como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que alguno esté en Cristo, una nueva criatura, o sea, una nueva persona, las cosas viejas pasan, aquí todas están siendo hechas nuevas. Es decir, que el nuevo nacimiento al cual Jesús le habla a Nicodemo es lo que tú conoces tradicionalmente, ya tú has agotado todo el proceso, pero ahora la nueva vida es algo que va a ser una obra efectuada por Dios por medio del Espíritu en sus corazones. Así que aunque usted sea un judío y se consideren que ustedes son los herederos del reino, que el reino le corresponde a ustedes por herencia, tengo para decirle que ustedes necesitan que la vida de Dios se materialice en sus corazones para que sean verdaderamente miembros y partícipes de las bendiciones del reino venidero. Por lo tanto, dejamos claro que Nicodemo conocía todo lo que tenía que ver con el nuevo nacimiento. Sin embargo, Cristo le dice a él, ustedes los judíos están equivocados, necesitan que la vida de Dios se haga visible en su interior y que luego se materialice en su vida práctica diaria. Eso lo hablamos en nuestro programa anterior y en esta oportunidad quisiéramos hablar unos breves minutos, pero dejar una palabra clara y la hemos titulado prosperidad bíblica, que verdaderamente ser próspero según la Biblia. Y para ello quisiéramos ver la tercera carta de Juan, simplemente dos versículos, que es el 1 y el 2 de la tercera carta de Juan, y dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. El verso siguiente, que ya es el último, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La tercera carta de Juan es una carta personal a una persona. Esta era una persona que era querida por este escritor. Algunos dicen que era el anciano Juan, que escribe el Evangelio de Juan. Otros dicen que era un pastor de la iglesia de Éfeso que se llamaba Juan. El punto acá no es quién escribe, si fue Juan el apóstol o un discípulo. El punto es que este escritor escribe una carta, esta carta es personal, no es una carta universal, sino que va dirigida a un amigo íntimo de este escritor, el cual él se dirige a este amigo que estaba pasando ciertos procesos de salud,
estaba enfermo, había pasado un proceso y ahora él le escribe esta carta deseándole buenas cosas a su amigo. Obviamente, como todo el que tiene un amigo y está atravesando un momento difícil, desea lo mejor para ese amigo. Entonces aquí el escritor se dirige específicamente a este personaje de nombre Gayo. Él lo dice: tú eres mi amado, tú eres mi amigo amado. Está hablando de una persona íntima, de alguien que compartían diferentes situaciones de su vida. No había secretos entre ellos, sino que estaban pendientes uno del otro. Era el compañerismo, había una comunión estrecha entre estos dos personajes. Por lo tanto, el escritor le preocupa la situación por la cual está atravesando su amigo. Entonces, partiendo de aquí, queremos hablar lo que es verdaderamente prosperidad. Obviamente no vamos a desarrollar ni ampliar todo el tema porque se llevaría mucho tiempo, sino vamos a hablar cosas básicas que usted pueda entender a la luz de las escrituras. Cuando nosotros vemos la Biblia, ejemplo, la historia de los patriarcas de Israel, entiéndase Abraham, Isaac y Jacob, y luego sus hijos, vemos algo, que eran personas que eran prosperadas en todas las áreas de la vida. De hecho, el Génesis establece que Abraham había llegado, lo llegaron a llamar un hombre riquísimo, porque tenía ganados, muchos animales, muchas ovejas, muchas vacas, muchos camellos y demás animales, producto a que el Señor lo había bendecido, pero también él había salido con riqueza de su tierra natal, Ur de los Caldeos. De manera que Abraham sale y el Señor le fue añadiendo aún más, dándole mayores riquezas. En el capítulo 12 vemos una promesa de Dios hacia Abraham que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y será bendición donde quiera que tú llegues. De manera que aquí Dios establece en Abraham que él iba a ser un ente o un canal de bendición, que donde quiera que Abraham llegara, la bendición de Dios iba a caminar con él. Luego que Abraham muere, Dios le hace la misma promesa a Isaac, al hijo de Abraham. Le dice: te voy a bendecir, la tierra donde estás te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Es decir, que a esta gente le seguía la bendición de Dios y por lo tanto la prosperidad. Ahí siguen nuestros números en pantalla, amado, de oficina y WhatsApp, así que llames para que usted sea asistido. Aquí vemos que a los patriarcas les seguía esta palabra que el Señor había establecido. Donde quiera que ellos llegaban, juntamente con ellos caminaba la prosperidad, caminaba la bendición. Por eso es que ya en la cosmovisión judía, todo lo que se asociaba con bendición para ellos tenía que ver con cosas materiales. Los judíos no consideraban bendición el no tener cosas materiales. Para ellos la bendición divina tenía que ver con cosas materiales, porque era lo que el Señor estaba progresivamente manifestando en la persona que él llamaba. Por tanto, los judíos se enfocaban mucho en las cosas materiales, porque es lo que ellos visualizaban como ser verdaderamente bendecido por la divinidad. Y así luego que muere Jacob también, que Dios le hace la misma promesa, se la hace entonces a su descendiente, a José y a los demás. Y de allí vemos que como entonces el pueblo de Israel, aunque estuvo 430 años cautivo en Egipto, allí siendo azotado, siendo maltratado, vemos en el Éxodo capítulo 1, verso 12, 7, por allí, que dice que entre más lo oprimían, entre más ese pueblo era maltratado, más se multiplicaba, porque era el pueblo que cargaba la palabra profética de que serían bendecidos, de que serían prosperados. Por ello es que cuando ellos salen de la tierra de Egipto, de ese cautiverio, de esa opresión, el Señor despoja a los egipcios de su riqueza y se le entrega a ellos. Es decir, aquí vemos que el Señor, Israel sale de 430 años esclavo, de ser maltratado, pero sale prosperado de la tierra. Ningún esclavo que salía de una tierra salía con nada, salía ningún prosperado. De hecho, los esclavos no salían de allí a menos que se escaparan, que pudiesen lograr escaparse. Pero como fue Dios que liberó a Israel y como ellos cargaban una palabra y una promesa de bendición, salieron más que bendecidos de Egipto, salieron con oro, con cuantas cosas. Por eso es que usted ve, abriendo un paréntesis, que en el capítulo 32 de Éxodo ellos crean el becerro de oro. ¿De dónde fue ese oro? La riqueza que se llevaron de Egipto. Como ellos se llevaron oro, se llevaron plata, se llevaron ganado, se llevaron personas extranjeras que se fueron con ellos porque conocieron que el pueblo, Dios lo había bendecido. Allí con ese oro ellos crean el becerro de oro. Entonces allí Israel camina por el desierto, el Señor está con ellos, pero donde quiero llegar
es a Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio capítulo 8, el Señor le habla a ellos en el verso 10, le habla que tuvieran claro de no olvidarse de Jehová su Dios, de lo que Dios había hecho. Él iba a introducir a una tierra productiva, tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra abundante. Y le dice al Señor, tengan cuidado de no olvidarse lo que yo he hecho en ustedes, porque lo voy a introducir a una tierra próspera y abundante, pero tengan presente que no será por su capacidad que ustedes van a ser prosperados y bendecidos, sino es porque yo he depositado mi bendición sobre ustedes. No es por las estrategias que ustedes tengan, no es por su agilidad que tengan, sino porque yo he transferido un depósito de bendición sobre ustedes. Por lo tanto, serán sobreabundantes en esa tierra. Entonces, en el verso 18 de Deuteronomio capítulo 8, Dios le sigue hablando y le dice, tengan pendiente que yo soy el que le doy el poder a ustedes de crear las riquezas. Es decir, las riquezas que ustedes van a seguir acumulando y incrementando en su vida, yo soy que le doy esa capacidad, esa inteligencia intelectual que ustedes van a necesitar para crear riqueza, para ser productivo en la vida. Yo soy quien le doy esa capacidad, ese poder. De igual manera, la misma palabra que Dios nos trae a nosotros hoy en el 2023, que quien te da la capacidad, las estrategias, las ideas, los objetivos, los propósitos, las intenciones para crear cosas productivas en la vida, es el Señor que te ha llamado. De manera que no puedes olvidarte de eso, de cuando tú llegas a cierta posición que te vea con abundancia, que no vaya a pensar, yo estoy aquí porque soy yo, porque soy wow, soy el mejor, soy el que me la hace todo. No, tú estás allí porque el Señor te ha llevado, te ha bendecido y te ha dado la capacidad para crear y hacer las riquezas. Por eso es que usted ve que José, cuando llega a Egipto, donde quiera que llegaba, las cosas prosperaban. Llegó a la casa de Potifar prosperó no por causa de Potifar, ni por los grandes esclavos que tenía, sino porque José estaba allí y cargaba la palabra profética de bendición. Luego José va a la cárcel y también en la cárcel Dios lo hacía prosperar. Porque no se trataba de José, no se trata de nosotros, nuestro llamado. Se trata del Dios que no ha llamado. Se trata del Dios que se ha reproducido en nuestras vidas. Se trata del depósito divino que usted y yo como hijos del reino cargamos dentro de nosotros. Entonces le deja claro en Deuteronomio, yo soy quien le doy esa capacidad. Yo soy quien le doy a ustedes las ideas para crear y hacer cosas extraordinarias en la vida. Así que usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que me va a escuchar posteriormente, es Dios quien le está dando a usted las herramientas en la cual usted está siendo exitoso, sea en el negocio que usted emprendió, sea en la empresa que usted trabaja, sea en el proyecto que usted tiene en mente. Es Dios quien le está dando a usted la capacidad para usted hacer estas cosas. Entonces acá vemos que es la intención del Señor de que nosotros desarrollemos los diferentes potenciales que Él ha puesto en nuestra vida interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. El Señor nos ha dotado de capacidades, de inteligencia para nosotros salir hacia adelante en la vida. Es el Señor quien da los dones, quien da los talentos, quien da las capacidades. Es el Señor a sus hijos, a la gente que Él ha llamado. Y aún aquellos que no le sirven, Dios, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de arriba, dice el libro, la carta de Santiago. Todas las cosas que los hombres aprenden desciende, la cosa productiva en la vida. Es el Señor quien le da esa virtud. Es el Señor quien le da esa capacidad para que sean personas de éxito en la vida. Entonces acá el apóstol o el escritor se interesa por esa parte de su amigo. Le dice, amigo, yo me he enterado de tu proceso de enfermedad, de lo que tú has pasado, de lo que tú has vivido, de esta situación adversa que te ha tocado. Yo la he visualizado, pero tengo para decirte que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Note como el texto dice, allí tiene una coma, que sea prosperado en todas las cosas. Porque el escritor está descifrando lo que es la intención divina para sus hijos, lo que el Señor quiere para sus hijos. Tú que has agotado un proceso de enfermedad o que estás pasando un proceso de enfermedad, la intención divina es que tú tengas salud en todas las cosas y que prospere así como prospera tu alma. Le dice el apóstol, yo deseo que tú tengas salud, pero también que sea prosperado así como prospera tu alma. Y aquí hay un principio interesante. Y es que vemos personas que se desgastan la vida
en acumular y adquirir y obtener riqueza, pero tienen algo que no tienen: salud. Tienen buena posición económica, tienen buena cuenta bancaria, buenas empresas prósperas, pero la salud de ellos está deteriorada. No pueden disfrutar de la riqueza que se han empeñado en acumular durante su vida empresarial o durante sus preparaciones en la vida. Entonces, la intención del Señor es que tú seas prosperado, que tenga la prosperidad, pero que también tenga salud. Porque de nada te sirve obtener prosperidad y no tener salud, porque a la postrer va a tener que gastar tu riqueza en buscar la salud y al final te vas a morir sin riqueza y sin salud. Entonces el escritor le dice: tú tienes que ser prosperado en todo, así como prospera su alma, pero también que tenga salud, que tenga una vida saludable, que tú disfrutes de la riqueza de lo que yo te he entregado, del trabajo que yo te he entregado, de los beneficios que tú recibes, que lo puedas disfrutar. Pero aquí hay un principio, que esa buena salud va a depender muchas veces de nuestro manejo, aún en las cosas que comemos, nuestras alimentaciones, porque el Señor quiere que tengamos buena salud, pero muchas veces descuidamos esa salud. ¿Y cómo se descuida? Con las cosas que nosotros ingerimos, introducimos en nuestro cuerpo, en nuestra alimentación diaria. Entonces allí es que muchas veces está el problema. Entonces luego estamos clamando al Señor, pidiendo al Señor: Señor, quiero que me sane, quiero que haga tal cosa. Pero Dios te quiere sano. El problema ya no se trata de lo que Dios puede hacer, se trata de ti, de que no estás tomando cuidado en lo que tú estás introduciendo en tu cuerpo. Y por eso yo soy una persona que en esa parte soy muy cuidadoso. No introduzco en mi cuerpo cosas que yo sé que me van a la postrer, me van a provocar ciertas situaciones. Yo no digo que usted como creyente no se puede enfermar. Gloria a Dios, si llega la enfermedad, que no llegue por un descuido suyo, que no llegue por usted ignorar esas realidades, de esas cosas que le van a afectar en la vida. Entonces, pues usted va a estar llorándole a Dios, gimiéndole a Dios, llamando para que le hagan oraciones, llamando al pastor, llamando a las personas, porque usted está pasando una situación la cual probablemente usted se haya provocado, la cual usted se haya producido. Y por eso es que Dios tomó tanto cuidado con el pueblo de Israel en su dieta diaria alimenticia, porque Dios quería que ellos fueran prosperados, pero también que vivieran vida sana, vida saludable, que no se enfermaran, porque no es la intención de Dios que yo como su hijo, usted como su hijo, tengamos procesos de enfermedades así por nosotros provocarlas, por nosotros buscar que eso pase en nuestras vidas. Muchas veces por los descuidos de la vida. Simple y llanamente por descuidarnos, muchas veces ya en enfermedades en nuestras vidas. Entonces la riqueza que acumulamos con tanto esfuerzo, con tantos años usted de estudio, que haciendo licenciatura, que haciendo maestría, que haciendo doctorado, que haciendo tantas cosas, usted debe gastarse y al final que usted tenga que estar gastando lo que usted se ganó con tanto sacrificio en medicamentos. No creo que sea la intención divina. No creo que sea la idea de Dios. No creo que sea el propósito de Dios para su vida. Yo no estoy de acuerdo de que esa sea la intención del Eterno para sus hijos. Entonces aquí el escritor le dice: yo deseo que tengas salud y que sea prosperado en todo, de igual manera como prospera tu alma. Pero hay otro punto acá interesante. Y habla de cómo prospera tu alma. Y aquí está lo siguiente. Es que muchas veces somos prósperos físicamente en cuantas posesiones, pero espiritualmente no somos prosperados. Espiritualmente vivimos vidas rezagadas, vidas perezosas espiritualmente, y por lo tanto lo que recibimos se nos va como agua. Lo que recibimos se nos va en una enfermedad, se nos va en una situación. Muchas veces un robo o algo, quebró el banco cuando usted tenía el dinero, la empresa se fue abajo y usted pregunta: ¿qué está pasando? Es que tu alma no está siendo prosperada. Y muchas veces cuestionamos: ¿pero qué es lo que me está pasando? ¿Por qué los negocios están descayendo, no están siendo productivos como antes? Porque tu alma no está prosperada. Tu alma no está próspera. Entonces la idea de Dios es que tu alma prospere, porque a la medida que prospere tu alma, lo demás se vendrá por añadidura, como él estableció en Mateo capítulo 6, creo que verso 33. Que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Es decir, que dentro del paquete está primeramente el reino, lo espiritual, y luego lo demás te va a seguir. No es que tú lo vas a buscar, no es que tú te vas a desgastar detrás de las cosas, es que te va a seguir porque tu alma está siendo prosperada.
Como ejemplo, Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito será en el campo, bendito será en la ciudad, bendita sea tu canasta y tu arteza de amasar, bendita será la cría de tu vaca, tu rebaño aumentarán, donde quiera que vaya, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Pero es cuando tú prestas atención a las cosas del reino. Porque la palabra oír atentamente, la palabra hebrea shema o eshma, que tiene que ver con prestar atención, obedecer y caminar conforme a lo que se me está diciendo. Entonces Dios le dice: si tú practicas lo que yo te digo a través de esta palabra, las cosas te van a seguir, las cosas te van a perseguir y te van a alcanzar. Bendito va a ser donde quiera que llegues. Pero primero está la prosperidad del alma. Ahí es que está lo primero, cuando te enfocas en que tu vida espiritual sea una vida productiva, las demás cosas serán añadidas. Ahí te seguimos presentando nuestro número, distinguidos amados, hermanos y amigos. Y ya para concluir, porque no vamos a abundar, porque como dijimos, no podemos desarrollar todo lo que conlleva este tema de la prosperidad bíblica. Entonces dejamos establecidos que primeramente Dios quiere que tengas salud, que prospere, pero que tenga salud, que de igual forma como prospera tu alma. Si tu alma no está prosperada espiritualmente, las cosas que tú consideras se te van a ir. Un ejemplo bíblico de esto, ya para cerrar, es Ageo capítulo 2, versículo 8, donde Dios dice: mía es la plata y el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y quiero cerrarte con ese versículo: mía es la plata y el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, tu padre y mi padre es dueño de todo, porque él creó todo. El diablo no ha creado riqueza. El problema no está en la riqueza, el problema es cuando nuestra vida espiritual se descuida por amontonar riqueza. Ahí viene la avaricia. No somos solidarios, no compartimos lo que Dios nos, las bendiciones de Dios con otros. Otro se nos está cayendo a pedazos a nuestro alrededor, un vecino, una persona está pasando por situaciones. Nos hacemos de la vista gorda porque ya la avaricia nos ha arropado, porque el alma está en miseria espiritualmente. Entonces allí cuando la avaricia cega nuestro entendimiento, nuestra mente, y nuestros ojos se cierran, y nuestros oídos al clamor del necesitado y el menesteroso de las calles, de los barrios, de las cárceles, de los hospitales, no hacemos lo de la vista gorda porque nuestra alma está en miseria, aunque físicamente estemos prosperados. Entonces el pueblo acá en Ageo, ellos vinieron de un cautiverio en Persia, ya Ciro había dado la orden, quedaron libres. Y llegan allí, están todos enfocados en sus casas, en sus quehaceres, y estaban recibiendo abundancia en la casa del Señor descuidada, la vida espiritual descuidada. Y decían: pero nosotros trabajamos, pero todo lo que trabajamos lo recibimos en saco roto. El que trabajaba recibía en saco roto. No era que no recibían, pero como lo espiritual estaba descuidado, las cosas se les fumaba. Entonces analicemos si las cosas se nos están yendo de las manos, si estamos recibiendo, pero por otro lado hay un desliz, las cosas no nos aprovechan. Investiguemos cómo está nuestra alma espiritual, cómo está nuestra espiritualidad delante de Dios. Y le garantizo, amados hermanos y amigos, que a la medida que nuestra espiritualidad sea levantada, asimismo las cosas van a fluir de manera continua y progresiva. Recuerda que la prosperidad bíblica tiene que ver con que tu alma primeramente sea prosperada, con que tu vida espiritual sea prosperada, y las demás cosas te van a ser añadidas, porque es la intención del Señor que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llévate esta palabra de todo corazón, abraza esta palabra y visualiza cómo está la prosperidad de tu alma. Visualízate en el espejo de las Escrituras y mira a ver cómo está tu espiritualidad delante del Señor, y a la medida que tu espiritualidad sea elevada, las demás cosas serán pan comido. Bendiciones del Señor para ti y los tuyos.